Salí a contestar el teléfono y, al volver a la fiesta, vi a mi mujer besando a otro hombre, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No dije nada. Simplemente dejé el vaso en la mesa y me fui, poniendo fin a lo que ella misma ya había destruido. Nunca volví a esa casa, ni a esa vida. Intentó explicármelo más tarde, pero su amante ya le había dejado claro que solo era diversión. Sola, afrontó lo que había perdido. Yo seguí un camino diferente y, con el tiempo, encontré un nuevo amor, discreto, firme y completo, alguien que no necesita mentir para amar. Cuando me contactó, la escuché con calma. La perdoné. Sin discusiones, sin rencores. Y entonces, cuando pensó que tenía vía libre para volver con su antiguo matrimonio, le presenté a mi nueva esposa, y fue entonces cuando comprendió que ya estaba pasando página. Fue hace 5 años, pero aún recuerdo la textura exacta del aire esa noche. El sonido apagado de la música que venía de dentro de la casa. El peso del celular aún cálido en mi mano, la luz dorada que se filtraba por las ventanas de la sala, parpadeando como un recuerdo antiguo. Recuerdo el momento en que los vi a ambos, a ella y a él, y todo dentro de mí se detuvo. Sin ira, sin gritos. Solo ese inmenso silencio que llega cuando el alma se abre en pedazos. No rompí nada. No eché a nadie. No me defendí. Simplemente me alejé. Con la cruel lucidez de quien entiende, de una vez por todas, que el amor que sientes por alguien no es suficiente para evitar que te traicione. Y esa noche, esa comprensión fue más violenta que cualquier puñetazo. Días después, ella vino corriendo tras de mí. Me llamó, me envió mensajes, me escribió cartas. Se presentó en la puerta de mi trabajo diciendo que había sido un error, que estaba confundida, que solo fue un beso, que no significaba nada. Y quizá era eso, nada. Pero ese, nada, nos costó todo lo que habíamos construido juntos. No fue solo un beso, fue la muerte de la confianza. Fue como ver cómo el techo se derrumbaba sobre tu propio cuerpo y darte cuenta de que no había forma de salvar los escombros. Lo más cruel de la traición no siempre es el acto en sí. Es la claridad que llega después, que la persona en la que más confiabas tomó la decisión consciente de hacerte daño. Ella no tropezó, saltó. No soy perfecto. Nunca lo he sido. También he cometido errores, con palabras duras en momentos de estrés, con ausencias en días difíciles, con olvidos imperdonables. Pero siempre estuve ahí. Me entregué por completo. Ella, al parecer, solo estuvo la mitad del tiempo. Y fue en esa mitad donde él entró. Ella dijo que fue solo un momento, un lapsus, una necesidad sin resolver. Pero, ¿cómo se repara lo que estaba tan precisamente roto? Me llevó un tiempo que el silencio dejara de doler. Me llevó aún más tiempo poder mirar una foto suya y no sentir esa mezcla de anhelo y decepción atravesándome el pecho como un cuchillo afilado. Ella seguía intentándolo. Insistiendo. Prometiendo nuevos comienzos, días mejores, cenas para charlar. Y por un tiempo, una parte de mí quiso decir que sí. Quería creer que el amor podría sobrevivir a esto. Que el perdón podría ser suficiente. Pero cada día que despertaba sola en esa nueva casa, me daba cuenta de que el agujero era más profundo. Que el amor que quedaba ya no era sano. Era un amor enfermo, herido, persistente. Y sabía que si volvía, viviría con miedo. Miedo de contestar el teléfono y perderlo todo de nuevo. El tiempo fue un bálsamo amargo. Me alejó de ella y me empujó hacia adentro. Empecé a ver quién era fuera de esa relación. Descubrí pasiones latentes, me reencontré con viejos amigos, viajé a lugares que ella nunca había querido visitar. Y en uno de esos viajes, conocí a alguien. No fue como antes. No hubo fuegos artificiales, ni promesas. Solo había una paz extraña, una sensación de que podía ser yo mismo, sin tener que demostrar nada. Ella escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, lo hacía con firmeza. Me miraba a los ojos. Y nunca, jamás, me hizo sentir pequeño. Empezó lentamente. Un café, un paseo, una conversación sobre libros. Y de repente, volví a reír. Dormía plácidamente.
extrañando a alguien que no cargaba con la sombra del pasado. Mientras tanto, la otra seguía apareciendo. A veces sutilmente, otras casi con desesperación. Vi en sus ojos lo que antes había sido puro orgullo, ahora era arrepentimiento. Del verdadero. El que duele y corroe por dentro. Incluso me dijo, con lágrimas en los ojos, que se arrepintió en el preciso instante en que sintió sus labios rozar los suyos. Que, incluso antes de abrir los ojos, supo que había destruido algo preciado. Pero sus palabras, ahora, ya no surtían el mismo efecto. Eran como cartas que llegan demasiado tarde. Cuando el destinatario ya ha cambiado de dirección. Ya no había lugar para el dolor. Solo un vacío silencioso, casi respetuoso. Y oculté este nuevo amor durante mucho tiempo. No por miedo, sino por respeto a mi propio proceso. Quería asegurarme de estar completo antes de volver a intentarlo. Y cuando lo estuve, cuando me sentí con la fuerza suficiente para empezar de nuevo, tomé la decisión. Me casé. Sencillamente, con elegancia, sin alardes. No invité a mi ex. No se lo dije. Pensé que bastaba con dejar el pasado donde pertenecía. Pero ella lo sabía. Vino a mí un mes después. Más serena, más delgada, más cansada. Me pidió hablar. Y esta vez, acepté. Nos sentamos en un banco del parque donde solíamos pasear los domingos. Me miró con triste ternura y dijo que todavía me amaba. Que entendía si ya no quería nada, pero que necesitaba decírmelo. Que pasaba las noches pensando en lo que había perdido. Que lo habría hecho todo de otra manera. Y fue en ese momento que comprendí lo que el tiempo me había hecho. La perdoné. No con palabras, sino con una mirada. Ya no sentía rabia. Ni dolor. Solo compasión. Y un cierto cariño lejano por quien, un día, me hizo sentir que era suficiente. Entonces sonrió, pensando que el perdón era un puente. Que significaba que aún había una oportunidad. Pero antes de que pudiera decir nada, abrí mi billetera, saqué una foto y se la enseñé. Era una foto de mi hija recién nacida. La niña llevaba en su nombre lo que una vez fue solo un sueño nuestro. Y en ese momento, su sonrisa se desvaneció. Lo comprendí. Había seguido adelante. De verdad. Con otra persona. Con una nueva familia. Y el homenaje, el nombre de la niña, fue la ironía más hermosa y cruel. Continué el plan que una vez soñamos juntos, solo que con alguien que nunca me traicionó. No lloró. Simplemente guardó silencio. Y así nos despedimos. Sin arrepentimiento. Sin esperanza. Solo con la certeza de que algunas pérdidas son irreversibles. Y que el tiempo no regresa, por mucho que te arrepientas. Lo que hizo no fue solo una traición. Fue robarse la oportunidad de ser eterna. Y ahora, cada vez que ve ese nombre, en redes sociales, en las noticias, en conversaciones de amigos, recuerda que esa chica también pudo haber sido su hija. Pero no lo fue. Porque el día que decidió besar a otro hombre, también decidió renunciar al futuro que teníamos. Y lo que ella no sabe, es que esa noche, antes de irme a contestar el teléfono, estaba a punto de anunciar una sorpresa. Un regalo que había comprado. Un testimonio de amor. Pero el destino llegó antes de que pudiera hablar. Y lo que se suponía que sería una noche de celebración se convirtió en el día en que todo cambió para siempre. Ahora dime, ¿qué harías si supieras que perdiste al amor de tu vida, por 5 segundos de emoción? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos la traición, condenamos. Todas las historias que escuchan son ficticias, pero se basan en verdades emocionales que miles de personas han vivido. Nuestro propósito es claro, muestra cómo la traición destruye, marca y cambia vidas para siempre. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es impactante, intensa e inolvidable. Buena historia. Se conocieron una tarde de otoño que parecía normal, pero que se convertiría en el punto de partida de una historia que, por un tiempo, casi pareció perfecta. Él se llamaba Daniel. Era de los que hablaban poco pero escuchaban mucho.
Un hombre de presencia serena, mirada pausada y gestos que decían más que las palabras. Ella se llamaba Lara. Una mujer llena de vida, de risa fácil y espíritu inquieto, con un carisma natural que hacía que todos a su alrededor se sintieran bienvenidos. Mientras que él era tierra, ella era viento. Y precisamente por eso funcionó tan bien al principio. Él ofrecía seguridad, estabilidad, propósito. Ella, ligereza, calidez, novedad. En el fondo, ambos cargaban con diferentes traumas y deseos silenciosos de un amor que fuera más que pasión, querían algo que perdurara, incluso cuando todo lo demás cambiara. Lara provenía de relaciones tumultuosas y superficiales, de amores que se agotaron antes de siquiera aprender a respirar. Cuando conoció a Daniel, sintió por primera vez la calma de ser realmente vista. A él no le impresionaron sus exageraciones ni su intensidad teatral. Era como si ya la supiera en su interior, incluso antes de que ella lo admitiera. Y eso la desarmó. Daniel, por su parte, había vivido durante años en una rutina predecible y controlada. Era metódico, detallista, con una carrera estable en arquitectura y un círculo de amigos pequeño pero leal. El día que conoció a Lara fue el primero en mucho tiempo que se desvió de un plan. Ella llegó con su espontaneidad, sus palabras desordenadas, sus ojos que reían antes de sonreír, y desveló una faceta de él que casi había olvidado que existía. Empezaron despacio. Ninguno de los dos era demasiado joven para juegos infantiles ni incertidumbres. Se conocieron con paciencia, y en poco tiempo, conocieron los gustos más sutiles del otro, su sabor favorito de helado, la película que los hacía llorar en secreto, el olor de sus almohadas en casa de su madre, la música que les recordaba la infancia. Con el tiempo, su amor creció de forma constante, no como un incendio, sino como un edificio. No se consumieron, se fortalecieron. Viajaron a lugares sencillos, compartieron silencio sin incomodidad, cocinaron los domingos mientras bailaban sin música en la cocina. Cuando decidieron vivir juntos, todo se sintió natural. Ninguno de los dos lo cuestionó. Era como si ese paso ya hubiera estado escrito entre líneas en su relación desde la primera mirada. El apartamento donde comenzaron su vida juntos era pequeño, pero lleno de detalles bien pensados. Cada rincón llevaba la marca de un gesto. La estantería que él diseñó especialmente para sus libros. Las fotos pegadas a la pared con cinta dorada. La planta que se moría constantemente, pero que ella insistía en replantar, creyendo que algún día prosperaría. Los dos aprendieron a compartir su vida diaria como quien aprende un nuevo idioma. Con rarezas, tropiezos, errores y aciertos, pero con un deseo genuino de entenderse. Cuando discutían, no era con gritos, sino con pausas. Conocían sus propios límites y, lo más importante, sabían cómo disculparse. La conexión entre ellos era palpable. Los amigos comentaban la forma en que se miraban. Los compañeros de trabajo, al conocerlos en fiestas o eventos, decían que parecían venir del mismo lugar, como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. Pero ninguna historia está hecha solo de aplausos. Y sí, detrás de las sonrisas, había pequeñas grietas. Lara, a pesar de su amor por Daniel, a veces echaba de menos el torbellino. La imprevisibilidad que siempre había caracterizado sus relaciones anteriores. El equilibrio a veces la aburría. No lo decía en voz alta. Ni siquiera para sí misma. Pero a veces anhelaba algo que la elevara del terreno firme que Daniel ofrecía. Él, aunque satisfecho en muchos sentidos, arrastraba un sordo miedo a no ser suficiente. Quizás por una vieja inseguridad, quizás por intuición. Algunos días, se despertaba sintiendo que necesitaba hacer más, ser más. Se culpaba por no sorprenderla con la suficiente frecuencia, por no ser tan divertido como sus amigos, por no tener esa misma chispa espontánea. Pero nunca hablaba de ello. Se lo guardaba todo para sí, como si proteger la relación fuera una tarea silenciosa que solo él podía lograr. Sin embargo, estas pequeñas preocupaciones no fueron suficientes para desestabilizar lo que estaban construyendo. Al menos, no todavía. Los dos siguieron creciendo juntos, construyendo una base sólida. Compraron un coche juntos, empezaron a planear viajes largos y hablaban abiertamente de tener hijos. Daniel, en particular, parecía estar listo.
Ya había empezado a apartar parte de sus ingresos para ahorros futuros, había diseñado mentalmente la habitación del bebé e incluso había elegido el colegio que le gustaría visitar con ella cuando llegara el momento. Lara se rió de sus expectativas. Le pareció adorable. Dijo que era el único hombre en el mundo que quería construir una cuna antes de proponerle matrimonio. Y él, con una sonrisa tímida, dijo que cuando uno sabe, sabe. Los dos habían estado en el mismo grupo de amigos durante años, con reuniones mensuales llenas de vino, música y largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Estos eran los momentos que Lara más esperaba. Era allí donde se sentía más viva, rodeada de historias, risas y posibilidades. Daniel, aunque más reservado, se esforzaba por estar presente. No encajaba del todo en ese ritmo más extrovertido, pero no por falta de interés. Disfrutaba viéndola en ese estado de alegría expansiva. Y por amor, se sumergía en ese universo, incluso cuando sentía que no era su lugar. La vida continuó con sus altibajos. Hubo un año particularmente difícil cuando Lara perdió a su padre. Daniel fue su apoyo. Silencioso, firme, siempre cerca. Le llevaba café sin que se lo pidiera, la acompañaba en las visitas al cementerio, le dejaba notas escondidas en lugares insospechados. Ella lloraba con la cabeza sobre su pecho como si ese fuera el único lugar del mundo donde pudiera existir sin necesidad de ser fuerte. Y él estaba orgulloso de ser eso para ella, un refugio seguro. Fue ese mismo año que finalmente decidieron comprometerse. Celebraron una pequeña fiesta en el patio trasero de la casa de una pareja. Nada extravagante. Solo momentos íntimos, luces tenues y una lista de reproducción llena de significado. Ese día, ella lució un vestido sencillo con el pelo recogido improvisadamente. Y nunca se había visto tan hermosa a sus ojos. Durante el brindis, dijo que había encontrado en él la paz que nunca supo que necesitaba. Y él, con lágrimas en los ojos, respondió que había esperado toda su vida a alguien como ella. Los invitados aplaudieron, sonrieron y registraron ese momento como si presenciaran algo excepcional. Con el compromiso llegaron los planes de matrimonio, un nuevo hogar y un viaje al extranjero. Daniel estaba emocionado. Involucrado en cada detalle. Pero sin presiones. Respetaba su tiempo, sabía que Lara necesitaba libertad para respirar, pensar y sentir. Y aunque lo amaba, a veces se sentía abrumada por tanta dedicación. A veces se preguntaba si podría corresponderle. Si ese inmenso amor no sería demasiado para ella, que siempre se había caracterizado por la inestabilidad. Pero rápidamente apartó esos pensamientos. Se dijo a sí misma que el amor también significaba aprender a asentarse, a valerse por sí misma. Y que Daniel, con su calma, era el mejor lugar del mundo para aprender todo esto. Esa era la fase en la que se encontraban. La fase en la que todo parecía marchar bien, bajo control, prometedor. La vida tenía sus ritmos, sus conflictos comunes, sus días difíciles y otros maravillosamente ligeros. Pero en el fondo, todo se encaminaba hacia un final feliz. Al menos, eso era lo que todos parecían creer. Y quizá era precisamente esa confianza absoluta, ese exceso de certeza, lo que les impedía notar las pequeñas señales. Los detalles imperceptibles. Las largas pausas. Las miradas desviadas. Las noches en que ella tardaba más de lo habitual en regresar. Los mensajes que él fingía no ver. Los silencios que empezaban a extenderse. Pero aún no se había dicho nada. No se había cruzado ninguna línea, al menos no abiertamente. Lo que existía era el peso de lo que aún no tenía nombre. La sutil inquietud de alguien que empieza a comprender que, tal vez, la historia que vive no es exactamente la que imaginaba. Y, sin embargo, ambos seguían adelante. Juntos. Sin saber que pronto, el amor que parecían haber salvado, sería el mismo que los enfrentaría a la pérdida más profunda de sus vidas. La rutina continuó con su ritmo silencioso de acumulaciones imperceptibles. Daniel seguía involucrado en los preparativos de la boda, dividiendo sus fines de semana entre reuniones con proveedores, visitas a posibles destinos de luna de miel y reuniones con la familia de ella para ultimar los detalles de la ceremonia. Había un brillo sereno en sus ojos con cada paso adelante, como si la realización de ese sueño fuera la confirmación de que todo lo que había experimentado antes,
todos los fracasos y la espera, finalmente tenía sentido. Lara, por otro lado, parecía oscilar entre el entusiasmo y una especie de agotamiento emocional que no podía explicar. A veces estaba presente, atenta, involucrada en la elección de las flores y la lista de invitados. En otras ocasiones, estaba distraída, silenciosa, con la mirada perdida en los espacios vacíos de la habitación, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Los días se acortaban a medida que se acercaba la fecha oficial. Llevaban meses comprometidos y, a pesar de algunos contratiempos, todo apuntaba a que la boda sería un evento memorable. Su familia admiraba su dedicación a la relación, mientras que los amigos de ella elogiaban su paciencia y dulzura. Era el tipo de hombre que todos decían que era excepcional. El tipo de hombre que se preocupa, que se compromete, que siempre está dispuesto a hacer que las cosas funcionen. Pero había algo en los gestos de Lara que empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Los abrazos se hicieron más cortos, los besos más mecánicos, los cumplidos menos frecuentes. Daniel lo interpretó inicialmente como el cansancio, la presión del matrimonio, las inseguridades que a veces surgen cuando se acerca el compromiso. Prefirió no crear conflictos. Optó por dar espacio. Creía que el amor también era silencio, y que el tiempo reorganizaría lo que parecía desfasado. Lara empezó a salir más por la noche. Decía que necesitaba despejarse, quedar con amigos, ordenar sus ideas. Él confiaba en ella. Nunca fue controlador, nunca le pidió la contraseña del móvil, nunca cuestionó quiénes eran las personas con las que salía. Creía que la confianza no se podía imponer, o la tienes o se va. Y prefería tenerla a vigilar cada uno de sus movimientos. Pero empezó a notar los cambios. El aroma diferente que olía al llegar a casa. Las frecuentes tardanzas de los jueves por la noche. Las respuestas vagas cuando le preguntaba cómo había ido la cena con sus amigos. Las miradas evasivas. La frialdad disfrazada de cansancio. Su cuerpo presente, pero su mente distante. E incluso con todas las señales, intentó convencerse de que era solo una fase. La última antes de un nuevo comienzo. Un viernes, Daniel preparó una cena especial. Cocinó su plato favorito, encendió velas y puso la lista de reproducción que solían escuchar durante sus primeras semanas juntos. Estaba decidido a recuperar lo que sentía que se le escapaba de la vida cotidiana. Lara llegó 2 horas más tarde de lo previsto. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada, apartaba la mirada de él y lucía una sonrisa que denotaba que intentaba parecer sorprendida, pero no podía ocultar su incomodidad. Se sentaron a la mesa. Comieron en silencio. Él habló del buffet de la boda, de los mensajes que le había enviado su madre, de la posibilidad de un destino alternativo para la luna de miel. Ella sintió, como si estuviera en otra habitación, en otro mundo. Y al final de la cena, simplemente dijo que necesitaba una ducha. Él simplemente asintió, retirando los platos, tragando ese vacío con la misma delicadeza con la que limpiaba los cubiertos. La semana siguiente, tuvo un viaje de trabajo. 3 días fuera. Dijo que sería agotador, que no tendría tiempo de responder a tantos mensajes, que volvería directo a una cita con su madre. La llevó al aeropuerto, le deseó suerte y le sostuvo la mano más tiempo de lo habitual. Ella sonrió con ternura, pero pronto apartó la mirada para mirar hacia adelante. Durante los días que estuvo fuera, Daniel escribió una carta. No era una nota de amor tradicional. Era casi una confesión. Un registro sincero de todo lo que sentía. De las inseguridades, las dudas, el anhelo de una conexión que una vez estuvo viva y ahora parecía ausente. Metió la carta en el sobre y la dejó en su escritorio. Pero cuando Lara regresó, no tuvo el valor de entregársela. Presentía que, en ese momento, ella no sabría qué hacer con esas palabras. Prefirió esperar un poco más. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez solo estaba cansada. Una noche, los invitaron a una fiesta en casa de un amigo en común. Era uno de esos eventos que les encantaban. Buena música, caras conocidas y un ambiente informal. Daniel dudó, pero Lara insistió. Dijo que necesitaban relajarse. Él aceptó. Llegaron juntos, tomados de la mano, como siempre. Al principio de la noche, parecían estar bien.
Charlaron con amigos, rieron y brindaron. Daniel incluso empezó a creer que este sería un nuevo punto de inflexión. Que esta noche marcaría el redescubrimiento de algo que se había perdido por descuido. Lara estaba más relajada, bailando, sonriendo levemente y charlando con todos con su habitual brillantez. Él, aunque más callado, observaba con admiración. Seguía enamorado de ella. Seguía creyendo que podrían superar cualquier crisis. El teléfono de Daniel sonó cerca de la medianoche. Era un compañero de oficina con una pregunta urgente sobre un proyecto en curso. Salió a contestar, cruzó el jardín de la casa y caminó hacia la puerta lateral, donde el ruido era más bajo. Tardó unos minutos. Cuando colgó, respiró hondo, ensayando volver adentro. Y entonces, a través del gran ventanal de la sala, la vio. A ella. Con otra persona. El beso no fue confuso, no fue accidental. Fue firme, comprometido, cargado de intención. El tiempo se detuvo. Los sonidos se desvanecieron. Su corazón no se aceleró, simplemente se detuvo. No entró. No armó un escándalo. No la confrontó. Caminó hacia la mesa donde había dejado su vaso, cogió su abrigo, se alisó el cuello de la camisa y salió por la puerta principal. En silencio. Como si comprendiera, en ese preciso segundo, que algo dentro de él había muerto para siempre. No durmió esa noche. Condujo sin rumbo durante horas. La ciudad parecía inmóvil, congelada en un paisaje que ya no tenía sentido. Al amanecer, estaba aparcado frente a su edificio. Pero no entró. Le envió un solo mensaje, pidiéndole que recogiera sus cosas en 2 días. Dijo que saldría. No quería oír excusas. Y así lo hizo. Pasó el fin de semana en un hotel sencillo, con el teléfono apagado, intentando organizar mentalmente todo aquello que jamás tendría explicación. Lara lo intentó. Llamó decenas de veces. Envió mensajes, correos electrónicos, incluso cartas. Dijo que estaba confundida, que el beso no significaba nada, que no sabía qué le había pasado. Pero era demasiado tarde. Daniel no era de los que gritan. Era de los que se retiran. Y esa vez, fue definitivo. No habló con nadie durante los siguientes días. Solo respondió a lo esencial. Fue a trabajar como siempre. Caminaba por las calles con el mismo paso de siempre. Pero en su interior, algo faltaba. Había una parte de él que ya no podía alcanzar. Pasaron las semanas. Y con ellas, la comprensión de que todo esto era irreversible. Lara no insistió mucho. Empezó a aceptar su silencio como la respuesta más clara que podía recibir. Daniel no hablaba mal de ella con nadie. No revelaba el motivo de la separación. Simplemente se encerraba en sí mismo. Se guardó su dolor para sí mismo. No había necesidad de exponer lo que dolía. Porque dolía demasiado. En el fondo, lo peor no era ser traicionado. Era ser traicionado por la persona en quien más creía. Con quien planeaba compartir el resto de su vida. Esa noche, en la fiesta, todo cambió. Y mientras guardaba los últimos recuerdos que le quedaban en una caja de cartón, encontró algo olvidado en el fondo de un cajón. Un objeto pequeño e inofensivo, pero que contenía la clave de un descubrimiento que no había imaginado hasta entonces. Un secreto aún mayor que la traición. Y fue en ese momento, que se dio cuenta de que el dolor que había sentido hasta entonces, era solo el comienzo. El pequeño sobre estaba doblado por la mitad, oculto por unos papeles olvidados, en el fondo del cajón de la cómoda que una vez compartió con ella. Daniel no lo vio de inmediato. Estaba vaciando los últimos rincones de la casa, preparando su salida definitiva, cuando ese trozo de papel, tan fuera de lugar entre los demás, le llamó la atención. Abrió el sobre por impulso, sin imaginar que dentro yacían los restos de una decisión que lo cambiaría todo. Era una carta escrita a mano, con la letra descuidada de Lara, dirigida a alguien cuyo nombre desconocía. Al principio, pensó que era solo otra nota vieja, algún garabato emotivo de los días en que ella escribía sobre sus sentimientos, pero al leer la primera línea, sintió que se le desinflaban los pulmones como si se le acabara el aire. La carta no era para él.
No se trataba de anhelo ni arrepentimiento. Era una confesión. Una rendición. Una herida aún abierta. Escribió como si necesitara levantarse un peso. Describió detalles, recuerdos, situaciones específicas. Habló de lo viva que se sentía con ese otro hombre, aunque sabía que no duraría. Dijo que se sentía culpable, pero a la vez liberada. Que ya no sabía si amaba a Daniel o simplemente le gustaba la idea de estar con alguien como él. Pero lo que más dolió, lo que transformó el dolor en algo irreversible, fue el párrafo final. Allí, con palabras cortantes y sin remordimiento alguno, reveló que había sabido, semanas antes de que ocurriera la traición, que no se casaría. Que se quedó con Daniel solo porque no sabía cómo dejarlo, porque era demasiado bueno para que la dura verdad lo lastimara. Y que el beso en la fiesta no fue un accidente, fue una decisión. Fría, calculada, para que él viera, para que comprendiera por sí mismo que ella ya no estaba allí. Daniel dejó caer la carta sobre la cama. Le temblaban las manos. La cabeza le daba vueltas. El mundo a su alrededor se quedó sin sonido, como si se hubiera sumergido en un acuario vacío. Era como si el tiempo hubiera regresado a esa noche, al momento exacto en que la vio con otro hombre. Ahora sabía que no había sido un lapsus. No había sido un impulso. Había sido una etapa escrita con intención. Durante largos minutos, permaneció allí sentado, inmóvil, escuchando solo su propia respiración, intentando mantener el equilibrio. No sabía si estaba enojado, conmocionado, arrepentido o simplemente lleno de vacío. La verdad era que todo lo que creía que había sido bueno entre ellos ahora parecía empañado, corrompido por esa revelación. Lara apareció esa misma tarde. Le había escrito que iba a recoger sus últimas pertenencias. No sabía que él estaría allí. Al verlo, intentó disimular su sorpresa. Estaba más delgada, con la mirada cansada, sus palabras menos agudas. Había algo en ella que parecía más humilde, menos dueña del mundo. Preguntó si podía entrar, pero él no respondió. Simplemente se hizo a un lado para dejarla pasar. Caminó por la casa en silencio, evitando su mirada, hasta que, al llegar al dormitorio, vio la carta sobre la cama. Se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Sabía exactamente qué era. No necesitaba tocarla. No necesitaba preguntar. Simplemente se giró hacia él y le dijo, en voz baja, casi un susurro de derrota, que no quería que la leyera nunca. Daniel la miró fijamente durante largos segundos, como buscando algo en el rostro de alguien a quien ya no reconoce, y le preguntó si el amor que decía sentir había sido alguna vez verdadero. Se sentó en el borde de la cama, se echó el pelo hacia atrás y empezó a llorar. No fue un llanto dramático ni escandaloso. Fue el llanto contenido y sofocado de quien por fin se permite sentir la culpa de todo lo que ha causado. Dijo que había amado, sí, mucho. Que el problema nunca fue él. Que la culpa era suya, siempre suya. Que nunca supo cómo manejar la paz. Que estaba acostumbrada a relaciones que la destruían, y que cuando encontraba a alguien que quería reconstruirla, simplemente no sabía cómo reaccionar. Dijo que el beso fue un grito, un pedido de ayuda, una forma inconsciente de escapar de la vida estable que siempre había deseado, pero que, en el fondo, la aterraba. Y entonces confesó, había escrito la carta para despedirse del otro hombre, pero no había tenido el valor de entregarla. Y aún así, con todo lo que sentía, dudó en decirle a Daniel la verdad porque, en el fondo, esperaba que la perdonara simplemente permaneciendo en silencio. Que seguiría fingiendo que no sabía nada. Pero él lo sabía. Y ahora, la verdad estaba allí, desnuda, entre ellos. Daniel la escuchó sin interrumpirla. No dije que la comprendiera. No dije que la odiara. Simplemente la dejé hablar, como si esas palabras fueran lo último que los unía. Cuando terminó, él se acercó a la ventana, guardó silencio unos instantes y dijo que lo que más le dolía no era la traición en sí, sino que ella decidiera destruirlo por no tener el valor de ser honesta. Que, en ese momento, ya no veía en ella a la mujer de la que se enamoró, sino solo el reflejo de alguien que usó su amor como refugio hasta que pudo escapar. Ella intentó acercarse, tocarlo, disculparse de nuevo, pero él retrocedió. Dijo que no albergaba odio, que el perdón ya existía,
pero que ya no quedaba nada. Ningún deseo de un nuevo comienzo. Ninguna fantasía de reconciliación. El amor que sentía por ella murió en esa carta. O tal vez antes, esa noche. Pero ahora estaba enterrado para siempre. Lara se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Le preguntó si se había vuelto a enamorar. Él no respondió. Se quedó mirando la foto en la estantería, donde un rostro pequeño y sereno sonreía a la cámara. Se acercó lentamente, reconociendo por primera vez a la niña de la que tanto había oído hablar en los últimos meses. Un nombre que ella misma ayudó a elegir años atrás, en un momento de pura ilusión, cuando aún hablaban de hijos, de futuros, de promesas que no sabían que no podían cumplir. Leyó el nombre en el marco. Y allí, en ese momento, lo comprendió. Daniel no solo había seguido adelante. Había continuado el sueño que una vez fue suyo, pero con otra persona. Y el nombre de su hija, ese nombre, era como un espejo roto que le perforaba el pecho. Era el nombre que habían elegido juntos, un domingo cualquiera, entre café y risas, cuando creían que el amor era suficiente. Volteó la cara lentamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Daniel finalmente rompió el silencio. Dijo que le había puesto ese nombre a su hija no por nostalgia, sino como símbolo de lo que una vez quiso que fuera eterno. Dijo que esa niña era la prueba de que, a pesar de todo, el amor aún era posible. Que él no había muerto con ella. Que había renacido en otra historia, con alguien que nunca necesitó hacerle daño para sentirse vivo. Y que ahora lo entendía, el amor verdadero no duele así. No destruye, no confunde, no te destroza. Lara se alejó sin decir una palabra más. Recogió sus cosas en silencio. Y antes de irse, miró a Daniel una última vez, como rogando por un segundo que durara más de lo necesario. Pero él ya no estaba. Su presencia era sólida, pero su alma ya habitaba otro lugar. Un lugar al que ella ya no tenía acceso. Y en ese momento, al cerrar la puerta, comprendió con dolorosa claridad que ya no era una elección. Era una ausencia. Una ausencia definitiva. Caminó hacia el coche con paso firme, pero por dentro, todo en ella temblaba. Por primera vez, sintió lo que era la verdadera pérdida. No la pérdida del orgullo herido, ni la de las ilusiones destrozadas. Sino la pérdida de un amor verdadero, de esos que solo ocurren una vez en la vida y, una vez que se van, nunca regresan. E incluso rodeada de silencio, calles familiares y recuerdos persistentes, supo que el eco de ese nombre infantil, delicado e intocable, la perseguiría para siempre. Porque allí estaba el recuerdo vivo del futuro que él había destruido con sus propias manos. Y nada de lo que dijera, hiciera o sintiera podría cambiar eso ahora. Lara no regresó a buscar nada más. Lo que quedaba, quedaba atrás, como los restos de un tiempo que ya no cabía en ninguna bolsa. Daniel cerró esa puerta con la firmeza de quien cierra no solo un capítulo, sino toda una historia que ya no le pertenecía. En los días siguientes, permaneció centrado. Regresó al trabajo, concentrado en su rutina con su hija, ahora de apenas 1 año y medio, y en su nueva esposa, quien, con la rara paciencia de quien ama generosamente, sabía comprender su silencio sin presionarle con palabras. El reencuentro con Lara no dejó lugar a dudas. No había restos, ni rastros emocionales. Lo que existía ahora era simplemente la vida tal como era, concreta, presente, reconstruida sobre cimientos reales, sólidos e íntegros. Pero como todo punto final que se precie, este aún necesitaba encontrar su eco definitivo. 2 semanas después de la conversación en el apartamento, Daniel recibió una invitación inesperada. Era un evento benéfico organizado por una fundación a la que se había unido recientemente, influenciado por su actual esposa. Una cena elegante y discreta centrada en causas sociales. Dijo que quizá no iría, pero ella lo animó a ir. Le dijo que necesitaba permitirse regresar a lugares que no estuvieran conectados con el pasado, sino con lo que estaban construyendo ahora. Cedió. Se puso el traje oscuro, se ajustó la corbata con calma y, por primera vez en mucho tiempo, se miró al espejo y no vio el reflejo de un hombre roto. Era otra persona. Alguien completo. El salón era espacioso, de esos lugares que resonaban con pasos como recuerdos.
Las luces eran tenues, la música baja, las personas importantes charlaban en voz baja mientras los camareros se movían entre las mesas con copas de vino y platos pequeños. Llegó junto a su esposa, de la mano, como siempre, pero esta vez con un toque ligero. Los recibieron con elegancia, los saludaron conocidos y los condujeron a una mesa cerca del escenario. Durante los discursos y homenajes, Daniel mantuvo su atención dividida entre el evento y el roce de su mano en su rodilla, un simple gesto que lo anclaba. Ella era todo lo que Lara no podía ser, firme sin ser rígida, intensa sin ser hiriente, apasionada sin ser asfixiante. Fue en ella donde ahora encontró su futuro. Fue casi al final de la velada, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, cuando la vio. Lara estaba sola al otro lado de la sala, vestida con sobriedad, con el cabello recogido en un discreto moño, y apartó la mirada en cuanto se encontró con la de él. Dudó, como si se debatiera entre cruzar o no el abismo que el tiempo había creado entre ellos. Pero no se acercó. Simplemente lo miró fijamente durante unos segundos de más antes de volver a fijar su atención en el vaso que tenía en la mano. A Daniel no le molestó. Sintió, por un breve instante, una punzada de algo que no supo nombrar, pero se disipó rápidamente con el sutil toque de su esposa, invitándolo a marcharse. Asintió, se levantó discretamente y, antes de irse, miró a Lara una última vez. Ella no se dio cuenta. Estaba demasiado absorta, tal vez en un mundo interior que solo ella comprendía. En el coche, su esposa comentó que la mujer lo miraba fijamente. Daniel sonrió sin ironía y respondió simplemente que era una mujer del pasado. No hizo más preguntas. Confiaba en él. Eso era lo que lo sostenía. En los días siguientes, Daniel volvió a su vida habitual. Pero entonces, llegó un mensaje. De un número que ya no tenía guardado. Era breve. Sin dramas. Simplemente decía, ¿me permitiría una última conversación? Algo que he guardado para el momento oportuno. Consideró ignorarlo. Pero algo en el tono del mensaje no sonaba a una súplica de reconciliación. Era más profundo. Respondió con un lugar y una hora. Un café discreto en el barrio antiguo, donde el ruido de la ciudad no era tan ensordecedor. Lo había programado para media tarde. Sabía que su esposa estaría con su hija. Quería evitar cualquier incomodidad. No por miedo, sino por respeto. Lara llegó puntual. No llevaba maquillaje exagerado ni sonrisas forzadas. Se sentó frente a él y, por primera vez en mucho tiempo, parecía más pequeña. No en tamaño, sino en energía. La mujer que una vez dominó la sala con su carisma ahora cargaba con los hombros de alguien que aprendió, demasiado tarde, el precio de sus propias decisiones. Daniel pidió 2 cafés y esperó. Ella no se anduvo con rodeos. Dijo que no estaba allí para pedir nada. Que no quería nada a cambio, ni amistad, ni otra oportunidad. Que sabía que todo ya estaba decidido y que él ahora estaba en otro lugar. Pero necesitaba decir algo que nunca se había atrevido a decir. Un detalle de la noche en que todo terminó, algo que se había guardado para sí misma por vergüenza, miedo y cobardía. Respiró hondo. Le temblaba la voz, pero continuó. Dijo que esa noche en la fiesta, antes del beso, había escrito una nota. No una carta, sino una simple. La había dejado en el coche, escondida en su bolso, con la intención de entregarla más tarde. En ella, decía que ya no soportaba vivir entre dos verdades. Que amaba a Daniel, pero no estaba segura de si aún quería la vida que habían planeado. Que algo en ella jadeaba en busca de aire. Que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Que no quería hacerle daño, pero no sabía cómo irme sin parecer cruel. Dijo que, en lugar de hablar, hizo lo impensable, expuso la traición. Eligió la salida más rápida y cobarde. Y que se arrepentía, no solo por el dolor que había causado, sino por haber destruido lo único que era real en su vida. Daniel escuchó sin moverse. Sus ojos estaban fijos en ella, pero su corazón estaba anclado en otra parte. Cuando terminó, simplemente le preguntó por qué decía eso ahora. Ella respondió que, al ver a su hija en el retrato, con el nombre que una vez fue un sueño compartido, se dio cuenta de que ya no podía vivir con eso atrapado en su interior.
que necesitaba liberarlo por completo. Que él ya había seguido adelante, pero ella aún cargaba con el fantasma de la omisión. Y que quería que supiera que, aunque no había hecho nada bien, seguía estando agradecida. Porque solo después de perderlo todo se puede comprender el valor de lo que se tenía. El silencio entre ellos se prolongó. No hubo más preguntas. No hubo lugar para el dolor. Daniel simplemente dijo que quería que ella se encontrara a sí misma. Que fuera verdaderamente feliz. Ella sonrió con tristeza y dijo que sería difícil. Que aprendería a vivir con el dolor, pero que no sabía si alguna vez encontraría la paz. Y entonces se levantó. Pagó la cuenta antes de que él pudiera detenerla. Dijo que esta era la última vez que se verían. Que ahora él por fin podría seguir adelante sin una sombra. Y se fue. Daniel se quedó allí unos minutos, mirando por la ventana, observando cómo la vida afuera seguía su curso. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a su esposa: vuelvo. Te amo. Guardó el teléfono, respiró hondo y salió. El día estaba despejado, el aire ligero, y por primera vez desde el final, sintió que algo dentro de él también había terminado. No con odio. No con dolor. Sino con comprensión. Algunos amores no duran, no por falta de sentimiento, sino por una excesiva ausencia de verdad. Y ahora, todo tenía sentido. El pasado, por cruel que fuera, le había dado algo inmenso, la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que supiera amar como es debido. Y así continuó. Sin más peso. Mientras ella, en algún lugar de la ciudad, aprendía a vivir con el sonido de un nombre que jamás pronunciaría una voz infantil que la reconociera como madre. El camino a casa esa tarde estuvo lleno de un silencio diferente. No era el silencio incómodo de quien reflexiona sobre recuerdos o intenta encontrar las respuestas a un rompecabezas emocional, era una especie de paz madura y silenciosa que solo llega después de la tormenta más devastadora, cuando el mundo no vuelve exactamente a ser como era, sino que se asienta en una forma nueva, más densa y real. Daniel cruzó la puerta y encontró a su esposa jugando con su hija en la sala. La risa de la niña resonaba como música, y por un momento se detuvo en el pasillo solo para absorber esa escena simple pero llena de vida. Su esposa lo miró, sonrió como si sintiera y comprendiera sin necesidad de preguntar, y él respondió con una mirada serena pero significativa. Ese momento no necesitaba palabras. Era el ahora, lo real, lo que quedaba después de que todo lo falso quedara atrás. Esa última conversación con Lara no tenía peso ni culpa. Simplemente confirmó que había tomado la decisión correcta al seguir un camino diferente. El dolor, aunque aún se alojaba en algunos cajones de su memoria, ya no tenía el poder de gobernar sus días. Pero al mismo tiempo, había algo que no podía ignorar, la certeza de que alguien, en algún momento de su vida, había quedado atrás, intentando remendar una historia que él mismo había desgarrado. Y era este dilema moral el que a veces lo despertaba en noches específicas, cuando el mundo se aquietaba y solo quedaban sus propios pensamientos, divididos entre la razón y la compasión. Porque por mucho que lo hubieran traicionado, engañado y dejado emocionalmente a la deriva, Daniel sabía que había compartido años con alguien que, por imperfecto que fuera, era parte esencial de su tejido emocional. Y era extraño aceptar que ahora, todo lo que quedaba de esa conexión era un recuerdo desvanecido. Su esposa percibió que algo había cambiado en él. No era duda ni anhelo, sino una especie de mayor conciencia, como si hubiera atravesado un portal invisible y hubiera regresado distinto, más completo, más consciente de lo que quería y, sobre todo, de lo que ya no quería. Ella lo respetaba. Seguía amándolo con la misma serenidad de siempre, pero ahora había una comprensión más profunda entre ellos, como si finalmente hubiera cerrado todos los capítulos anteriores y estuviera, por fin, viviendo esta nueva historia con el corazón limpio, sin fantasmas, sin sombras. Fue en ese momento que empezaron a planear cambios. Nada drástico, sino simbólico. Decidieron mudarse, buscando un nuevo espacio, más amplio, más abierto, con más luz, donde pudieran crear nuevos recuerdos sin reencontrarse con las huellas del pasado. La mudanza trajo consigo una auténtica sensación de nuevos comienzos. Cada caja desempacada parecía contener no solo objetos, sino también significados. Su hija empezó a caminar por los pasillos aún vacíos, tropezando con sus propios pies, riendo con los brazos extendidos como si celebrara este nuevo lugar.
Daniel lo observaba todo con los ojos abiertos. Sabía que el tiempo no volvería atrás, que las cicatrices permanecían, pero se sentía orgulloso de haber superado la situación sin amargarse, sin usar su dolor como arma, sin permitir que la traición moldeara su identidad. Había sido traicionado, sí, pero no corrompido. Y esa fue una victoria silenciosa que pocos podían lograr. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en el patio, su esposa le preguntó si se sentía en paz. Tardó un rato en responder. No porque no lo supiera, sino porque quería decírselo con exactitud. Ella dijo que sí, que sentía una paz diferente, no la ingenua que precede a los problemas, sino la que llega después de la guerra, cuando uno conoce el dolor, los límites, las ruinas, y aún así elige vivir con el corazón abierto. Ella le tomó la mano, tan firme como siempre, y él supo que ese gesto contenía todas las respuestas que necesitaban. Al otro lado de la ciudad, Lara vivía una vida cotidiana mucho menos poética. Intentaba mantener su rutina, su trabajo, sus amistades, pero había algo en ella que siempre le fallaba un poco. Aquella conversación con Daniel la había liberado en un sentido, pero la había aprisionado en otro. Porque ahora sabía, con una claridad irreversible, que había perdido algo que jamás podría reconstruir. Había visto el reflejo de lo que había destruido en sus ojos, y ya no había lugar para fantasear con reencuentros ni nuevos comienzos. Estaba sola. Y no era la soledad de no tener a nadie a su lado, sino de no poder reconocerse ya en las decisiones que había tomado. Sus relaciones posteriores fueron breves, insatisfactorias, a veces superficiales. No por falta de intentos, sino porque ninguna de ellas tenía la misma carga de verdad que una vez encontró, y perdió, en los ojos de Daniel. Una noche, la invitaron a una cena con colegas de profesión. Un evento formal, lleno de rostros conocidos y sonrisas forzadas. Se sentó a la mesa con un grupo animado, pero mantuvo cierta distancia, bebiendo su vino lentamente. Entre la charla, escuchó a una de las mujeres comentar sobre una nueva firma de arquitectura sostenible que estaba ganando terreno. Cuando mencionaron el nombre del responsable, sintió un escalofrío. Era él. Daniel. Su nombre fue mencionado con respeto y admiración. Un profesional elogiado, reconocido por su trabajo, su ética y su compromiso. Pero fue el siguiente comentario el que más la conmovió, y está casado con una mujer increíble, ¿sabes? Esos dos tienen una conexión especial, es como si estuvieran hechos el uno para el otro. No reaccionó. Simplemente sonrió discretamente, mientras en su interior sentía que el mundo daba vueltas. No con dolor, sino con conciencia. Era oficial. El mundo había seguido adelante. Sin ella. En los días siguientes, reflexionó profundamente sobre todo lo que había vivido, sobre cada decisión que había tomado. Y aunque sentía el peso de la culpa, sabía que parte de crecer no consistía en intentar reparar lo que estaba roto por dentro. Decidió dejar de esconderse tras la culpa y, por primera vez en mucho tiempo, empezó a buscar ayuda. No para recuperar a alguien, sino para reconstruirse. Empezó terapia, retomó viejos proyectos, invirtió en cursos y viajó sola. ¿Quería reencontrarse consigo misma? No para ser perdonada, sino para, quizás algún día, perdonarse a sí misma. Mientras tanto, Daniel se concentró en el presente. Celebró el segundo cumpleaños de su hija con una pequeña fiesta en el patio trasero de su nueva casa. Invitó a algunos amigos y familiares cercanos. Todos estaban allí, sonriendo, riendo, cantando feliz cumpleaños mientras la pequeña aplaudía, sin entender bien qué estaba pasando, pero visiblemente encantada con el brillo de esas lucecitas. En medio de la celebración, vio a su esposa sosteniendo a la niña en brazos, sonriendo con ternura. Se acercó y los envolvió en un largo abrazo. Eso fue todo. Eso fue lo que quedó. Y lo que quedó fue todo. Más tarde esa noche, mientras guardaban las decoraciones y ordenaban los juguetes esparcidos, su esposa comentó lo especial que había sido el día. Daniel, mirando el cielo que se oscurecía sobre ellos, dijo que había algo mágico en poder construir una nueva historia después de tanto dolor. Ella sonrió, esa sonrisa que él había aprendido a reconocer como hogar, y respondió que las mejores historias no son las que empiezan perfectas, sino las que sobreviven a sus propios errores, sus caídas, sus pérdidas. Y que, al final,
lo que importa no es lo que se perdió, sino lo que se encontró después. Daniel no respondió. Simplemente se acercó, envolviéndola en un abrazo firme y silencioso. En ese instante, no había fantasmas. No había pasado. Solo existía ese momento. Real. Vivo. Y suficiente. La mañana después del cumpleaños de su hija amaneció con el aroma a pastel aún impregnando la cocina y juguetes esparcidos por la sala, como fragmentos de un día que, aunque sencillo, albergaba una serena grandeza. Mientras su esposa ordenaba los pequeños adornos que habían quedado en el jardín, Daniel, sentado a la mesa, leía un correo electrónico sobre un nuevo proyecto en otra ciudad, una invitación inesperada para asumir la dirección de una sucursal en expansión. Era una oferta tentadora, con un salario más alto, nuevos retos y una prometedora trayectoria profesional, pero más que eso, era la posibilidad concreta de un nuevo comienzo en todos los sentidos, lejos de lugares que aún susurraban recuerdos de lo que ya no formaba parte de su vida. Miró por la ventana y vio a su esposa empujando el columpio de su hija, riendo con ella, la luz del sol filtrándose por su cabello, y supo que esta decisión no podía tomarla solo. Ya no. Ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. Esa noche, después de acostar a su hija, se sentaron juntos en el porche. Él le contó la propuesta, los detalles, los plazos, las consecuencias. Ella escuchó atentamente, sin interrumpir, con el rostro serio pero sereno. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos antes de preguntarle si quería irse. Daniel dijo que sí, que una parte de él ansiaba respirar aire fresco, forjar nuevos vínculos, vivir en un lugar donde no se encontrara con rostros del pasado en cada esquina. Ella asintió y, con una sonrisa amable, dijo que donde quiera que fueran, siempre que estuvieran juntos, sería su hogar. Y fue en ese momento que todo empezó a moverse de nuevo. En pocas semanas, habían decidido una nueva dirección, la matrícula de su hija en una nueva escuela estaba asegurada, el camión de la mudanza estaba programado. Y, sorprendentemente, todo parecía ligero, como si el universo conspirara a favor de quienes realmente deciden empezar de cero. El nuevo hogar era una casa de una sola planta rodeada de altos árboles, con un amplio patio trasero y un porche lateral donde el sol caía suavemente por las mañanas. La vida allí adquirió un ritmo diferente. Los paseos familiares se convirtieron en parte de la rutina, las conversaciones en el porche se prolongaban incluso después de que su hija dormía, y Daniel se dio cuenta poco a poco de que la distancia geográfica del pasado también ayudaba a sanar las últimas capas internas que aún estaban sanando. Ahora tenía una vida cotidiana más centrada, más presente, más consciente. Y quizás esa era la mayor diferencia, estaba completo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que vivía sin arrastrar los escombros de ninguna historia anterior. Lara, en cambio, se enteró del cambio por casualidad, a través de una amiga en común que la conoció en un café y lo mencionó con indiferencia. Fingió naturalidad, respondiendo con una sonrisa educada, pero en el fondo, algo la traspasó. Ya no esperaba la reconciliación, no albergaba esperanzas, pero la idea de que él, de hecho, se mudaba a otro espacio físico y emocional le hizo comprender lo definitivo que se había vuelto todo. Esa noche, sola en su apartamento, abrió una vieja carpeta en su ordenador donde guardaba fotos, vídeos, pequeños registros de un tiempo que nunca volvería. Observó su rostro en tantas imágenes y se dio cuenta de que la expresión de Daniel en aquel entonces era diferente. Era ligera, entregada. Y aunque la había destruido con sus propias manos, el anhelo de esa mirada la lastimaba como una cuchilla cortante. En los meses siguientes, se sumergió en el trabajo, tomó cursos, cambió de trabajo, adoptó un perro e incluso intentó empezar una nueva relación con un compañero. Pero todo era tibio, todo parecía pálido en comparación con la intensidad de lo que había vivido y no había logrado conservar. Una tarde lluviosa, mientras caminaba sola por un parque cerca de su nuevo apartamento, se topó con una escena que la hizo detenerse un momento. Un hombre, de la mano de su hija pequeña, le enseñaba a montar en bicicleta. La niña se cayó, se levantó, lloró, rió, y él estaba allí, pacientemente a su lado, sin rendirse. La imagen era simple, pero contenía una belleza brutal. Y Lara, que siempre se había considerado demasiado libre para esas construcciones tradicionales, sintió una opresión en el pecho. Fue como si esa visión revelara todo lo que una vez tuvo en sus manos pero no supo apreciar.
Mientras tanto, en su nueva ciudad, Daniel seguía desarrollando su carrera. La empresa confiaba en él, sus compañeros lo respetaban y su liderazgo era admirado no solo por su eficiencia, sino también por su enfoque humano en los proyectos. En casa, su hija creció curiosa, inteligente y llena de vida. Poco a poco, empezaron a planificar viajes cortos, fines de semana en la playa, noches de juegos y noches de cine. Su esposa, además de ser su compañera de vida, se convirtió en su pilar profesional, apoyándolo en sus decisiones, escuchando sus dudas y celebrando con él cada pequeño logro. Esa relación no se basaba en grandes declaraciones diarias, sino que se construía en silencio, con gestos constantes, con presencia. Y él sabía, con cada fibra de su ser, que ese era el amor verdadero. El amor que perdura, que crece, que construye. Pero un dilema seguía acechando, silencioso, como una sombra. Daniel sabía que tarde o temprano tendría que contarle a su hija sobre el pasado. No sobre la traición, ni sobre el dolor, sino sobre sus raíces. Quería que creciera conociendo la verdad, sin historias distorsionadas. Sabía que la ausencia de Lara de su vida era una decisión inevitable, pero dolorosa al fin y al cabo. Y a menudo se preguntaba cuándo sería el momento adecuado. Algunas noches, viéndola dormir, se preguntaba si algún día lo miraría y le preguntaría, con ojos interrogativos, ¿por qué no está aquí? Y seguía sin tener una respuesta clara. Una tarde de invierno, recibió un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel doblada, con una letra que reconoció al instante. Era de Lara. La carta era breve, pero tenía un peso que se desbordaba entre líneas. Decía que no quería inmiscuirse ni molestar. Que había comprendido su lugar. Pero que deseaba, de ser posible, simplemente un encuentro con la chica. No asumir ningún papel, no confundir, sino verla, de lejos, solo una vez. Dijo que no esperaba nada. Que lo entendería si la respuesta era no. Pero tenía que intentarlo. Daniel tardó días en decidirse. Habló con su esposa, explicándole todo con detenimiento. Ella escuchó, consideró y reflexionó en silencio antes de decir que, aunque pudiera ser doloroso, quizás también era necesario. No por Lara, ni por ellas, sino por su hija. Para que pudiera crecer sin lagunas en sus historias, sin preguntas, sin posibilidad de respuesta. Y así, con el corazón roto, respondió. Quedó en encontrarse en un parque neutral, cualquier día, sin decirle a su hija qué sucedería. Simplemente dijo que tendrían otra tarde, y ella, emocionada como siempre, aceptó con gusto. Llegaron al parque a la hora acordada. Lara ya estaba allí, sentada en un banco, con la mirada fija en el suelo. Al ver a la niña correr hacia el columpio, se quedó paralizada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se movió. Daniel se acercó y permaneció a su lado unos instantes, en silencio. Cuando por fin habló, su voz fue un susurro, es aún más hermosa de lo que imaginaba. Él simplemente asintió. Dijo que la niña no sabía quién era, que solo estaba allí para jugar, como cualquier otro día. Lara lo respetaba. Se quedó allí 20 minutos, observando desde lejos. No intentó acercarse. No gritó. No sonrió. Simplemente observó. Antes de irse, se levantó, le dio las gracias con la mirada y salió lentamente del parque. Daniel la siguió con la mirada, y en ese instante comprendió, por fin había llegado el verdadero cierre. Sin gritos. Sin reconciliación. Solo la aceptación de en que se había convertido la vida, con todos sus giros y vueltas. De camino a casa, su hija dormía en el asiento trasero. Su esposa, al oírlo todo, simplemente lo abrazó. Le dijo que era valiente, que había hecho lo correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que ya no había ningún dilema. La verdad estaba allí. Viva. Completa. Sin cabos sueltos. Y desde ese momento, solo le quedaba vivir. No con el peso de lo vivido, sino con la ligereza de quien sobrevivió y eligió amar de nuevo. Elegiste bien. Elegiste estar completo. El tiempo no anuncia sus giros con claridad, no arma alboroto cuando cambia el curso de la vida, pero un día, al mirar atrás, te das cuenta de que todo ya es otro lugar.
Han pasado años desde aquel último encuentro en el parque. La niña creció, ahora con 9 años, inteligente, sensible, con una dulzura que desbordaba en sus gestos más pequeños. Daniel le enseñó a respetar sus sentimientos, a reconocer sus emociones y, sobre todo, a confiar en el silencio, porque él mismo aprendió que no todo necesita decirse en voz alta para comprenderse profundamente. Sabía que había partes de su historia que aún serían contadas en el momento oportuno, y confiaba plenamente en su padre para ello. La nueva casa, ahora llena de recuerdos, se convirtió en su verdadero hogar. Las paredes que antes parecían meras estructuras de un nuevo comienzo ahora estaban cubiertas de momentos, risas que se extendían por los pasillos, el aroma de nuevas recetas, tardes lluviosas con juegos de mesa, domingos con largos cafés y mañanas donde la felicidad se manifestaba en gestos tan sutiles que solo quienes conocen el dolor reconocen el valor de la sencillez. La esposa de Daniel, una mujer fuerte y silenciosamente luminosa, se convirtió no solo en compañera, sino también en un modelo a seguir para su hija. Con el tiempo, surgió el deseo de ampliar la familia. Y aunque la niña sabía que los lazos de sangre no definían el amor, su sonrisa al enterarse de que iba a tener un hermano o hermana fue uno de los momentos más inolvidables en la vida de Daniel. Cuando nació su segunda hija, el nombre fue elegido con cuidado, libre de las huellas del pasado, simplemente con la frescura de quien sabe que el amor verdadero no necesita acarrear herencias emocionales para ser eterno. En ese momento, sosteniendo a la bebé en sus brazos, supo que finalmente había reconstruido todo lo que una vez se había hecho añicos. Pero esta vez, con cimientos sólidos. Ahora eran 4. Una familia completa y real, forjada en el dolor, pero sellada en el respeto y la honestidad. Mientras tanto, Lara, a pesar de su propia maduración y reconstrucción, sentía que algo en su alma jamás regresaría. Continuó su vida como pudo. Se mudó a otra ciudad, aceptó un trabajo en otro estado, invirtió en una carrera más académica y se sumergió en la investigación y las conferencias. Se hizo respetada en su campo. Inteligente y elocuente, se ganaba la admiración donde quiera que iba, pero en cuanto terminaba el día y llegaba el silencio de la noche, el vacío la visitaba de nuevo. Intentó nuevas relaciones, pero ninguna superó el entusiasmo inicial. En el fondo, sabía que el amor, ese amor que llena y desborda, lo había perdido. Y no solo perdido, lo había destruido con sus propias manos. Aprendió a vivir con ello. No con un arrepentimiento manifiesto, sino con la melancolía de quien reconoce que ciertas decisiones, incluso momentáneamente impulsivas, cuestan toda una vida. Una tarde, Lara fue invitada a hablar en un evento sobre ética emocional y comportamiento humano en las relaciones profesionales. Era un tema que la desafiaba personalmente, pero que aceptó con serenidad. En su discurso, ante un público atento, afirmó que las decisiones que tomamos en tiempos de crisis revelan no solo quiénes somos, sino quiénes dejaremos de ser. Habló, sin mencionar nombres, de decisiones que destruyen más que relaciones, destruyen futuros. Y al final de la charla, recibió una ovación de pie. Pero al salir del escenario, sola en su camerino, con los aplausos aún resonando en la distancia, se permitió llorar. Por primera vez, no por anhelo ni por culpa, sino con una certeza definitiva, nunca volvería a amar así. Y no por castigo, sino porque sabía que el amor verdadero requiere valentía. Y ella, en ese momento, decidió huir. Mientras tanto, Daniel estaba a punto de recibir una condecoración en la empresa. Un reconocimiento por su contribución al crecimiento sostenible de la filial y al impacto social de los proyectos que lideraba. El evento sería grandioso, con invitados de todo el país, cobertura de prensa y un público atento. Pero lo que más le importaba era ver, en primera fila, a su esposa y sus 2 hijas. Cuando ella subió al escenario y tomó el micrófono, dudó un segundo. Respiró hondo. Entonces él comenzó a hablar, no de números ni metas, sino de transformación. Dijo que la obra más grande que había diseñado no estaba en los edificios, sino en las decisiones que tomó fuera de las oficinas. Dijo que el amor verdadero comienza cuando alguien decide no abandonarse a sí mismo, incluso cuando el otro lo abandona. Y que todo lo que tenía hoy, lo logró no por no ser traicionado, sino por elegir no traicionar su propia esencia ante el dolor. Habló de reconstrucción, de esperanza, y para cerrar, dedicó el reconocimiento a su familia. El público lo ovacionó de pie. Pero él solo los miró. A los 3.
Todo tu mundo. Al salir del evento, se topó con un rostro familiar entre la multitud. Era un viejo amigo en común. Charlaron brevemente, intercambiando actualizaciones de vida, breves sonrisas, y entonces el amigo mencionó que había conocido recientemente a Lara en un seminario. Dijo que parecía estar bien, pero distante. Que aún hablaba poco del pasado, pero insinuaba que había algo en ella que nunca había sanado. Daniel simplemente sintió, no con lástima, sino con silenciosa compasión. No por ella, sino por lo que ambos habían experimentado. No había resentimiento, ni ironía. Solo la comprensión de que el tiempo no borra lo que somos, sino que nos enseña a lidiar con lo que nos hemos convertido. Cuando regresó a casa esa noche, se acostó junto a su esposa, besó a su hija menor en la frente y, antes de irse a dormir, observó a su hija mayor acurrucada con un libro en la habitación de al lado. Y lo supo. Que finalmente, la historia había terminado. No con venganza, ni con revancha, sino con verdad. Al final, cada uno obtuvo lo que construyó con sus propias manos. Daniel cosechó los frutos de un alma que nunca se dejó endurecer. Lara, a su vez, aprendió a vivir con el sonido de lo que no dijo, con el roce de lo que perdió, con el silencio de quienes nunca respondieron sus cartas. Y la niña creció sabiendo que el amor verdadero se puede reconstruir. Si bien existen los errores, también hay decisiones que definen quiénes somos realmente. Y que lo que más importa, al final, no es lo que la vida nos arrebata, sino lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿cómo te hizo sentir esta historia? ¿Qué parte te conmovió más? Tu opinión es muy importante y ayuda a que este canal crezca. No olvides suscribirte para seguir recibiendo historias intensas como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Creemos en el amor verdadero, la honestidad, el respeto y la valentía de ser fiel, primero a ti mismo y luego a los demás. Y que esta historia sirva de reflexión. Porque la traición no solo destruye relaciones. Destruye hogares, rompe familias, destruye planes y, poco a poco, desmantela el amor hasta que nada puede reconstruirse. Quienes traicionan pueden incluso seguir adelante, pero difícilmente encontrarán el amor que una vez destruyeron. Y cuando se den cuenta, será demasiado tarde. Recuerda, aquí en este canal, la traición nunca será romantizada porque la vida se compone de decisiones. Y quienes aman de verdad eligen no herir.